todos, les agradecemos su asistencia. El tema del día de hoy es electroducto Zucchini, instalaciones eléctricas más efectivas, y para esto vamos a contar con la experiencia de Jonathan González Espinosa, quien tiene 7 años en la compañía. Sus funciones han sido servicio en campo, cursos y capacitaciones, proyectos con electroductos y demás. Los dejo con él. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente agradecemos su asistencia el día de hoy. A nombre de Betty Chino de México y de un servidor, Jonathan González, como lo comentaba mi compañera Mariana. Y el día de hoy vamos a hablar sobre electroducto Zucchini, obviamente implementado en instalaciones eléctricas más efectivas, que es el tema que vamos a platicar durante este momento. Y bueno, ya dadas las condiciones para llevar a cabo esta sesión, pues vamos a dar inicio a la misma. Y empezamos por la parte de la introducción. Y bueno, en el caso de los electroductos, pues viene a ser una nueva, bueno, más que nueva, viene a ser una modalidad distinta a la que conocemos comúnmente con cables, ya sean monoconductores o armados, para poder distribuir energía eléctrica en sistemas de baja tensión. Y bueno, los electroductos pues constituyen uno de los desarrollos más importantes para la distribución de energía en sistemas eléctricos de baja tensión, y esto por las características que presenta la oferta o la solución de un electroducto, de las cuales podemos resaltar su capacidad de conducción, su eficiencia que tienen, su capacidad de adaptabilidad a las instalaciones, la robustez de la solución, su durabilidad, seguridad, y uno de ellos, o el más notable, también es la parte del espacio que ocupan dentro de nuestras instalaciones. Es decir, como podemos ver en la imagen que se presenta en la diapositiva, podemos ver que en el caso de este ejemplo, el espacio que ocupan las trayectorias dentro de este cuarto eléctrico o subestación, comparado con lo que habitualmente vemos, con cables y charolas o lo que serían canalizaciones eléctricas más cableados en sus distintas modalidades, como los conocemos hoy en día. Pasando esto, vamos a ver de manera general y sintetizada la parte del marco normativo. El electroducto, al igual que los conductores y demás equipos que intervienen dentro de una instalación eléctrica, están normados para que se puedan aplicar aquí en las instalaciones en México. A grandes rasgos, dos de las normas que tenemos, una de ellas, que es la norma oficial mexicana 001C de 2012, que hasta el día de hoy sigue vigente, pues trata más de cómo se implementan las cosas o se utilizan las cosas dentro de las instalaciones eléctricas. Aparte que también establece los criterios de selección, dimensionamiento de equipos, y esto obedece sobre todo a que las instalaciones eléctricas en México sean seguras y confiables, cuidando siempre la integridad de las personas y sus bienes. Y dicho esto, vamos a pasar al artículo que precisamente trata de los electroductos aquí en México, y es el artículo 368. De manera general, este artículo establece los requisitos que deben de cumplir los electroductos y sus accesorios asociados dentro de las instalaciones eléctricas. Es decir, me dice que es un electroducto, y el mismo artículo en el 368-2 establece que el electroducto son conductores cubiertos por una envolvente metálica puesta a tierra, las cuales suelen venir en presentaciones de barras, varillas o tubos, y estos conductores suelen ser de cobre o de aluminio. Lo que sí establece en el concepto de la norma es que deben ser montados en fábrica, es decir, es un producto elaborado bajo ciertos estándares para que cumpla su función. Y bueno, dentro de los usos que nos marca, pues la norma pues dice que se pueden instalar en lugares, pueden ser abiertos, cerrados. También nos establece las alturas mínimas de montaje, las protecciones con las que deben de contar, entre otros aspectos a considerar. Esta norma nos da una serie de requisitos que deben de cumplir la implementación de este tipo de soluciones, y como podemos ver en las imágenes que se presentan en la diapositiva, pueden pasar incluso en entrepisos, como lo vemos en la parte de la imagen superior derecha. Vemos la trayectoria que convive con otra instalación, la cual no se ve afectada, y cuenta obviamente ahí con un botaguas, por así decirlo, para evitar que si hay algún escurrimiento dentro de lo que es la instalación, pues no funja como un dren
la vertical de instalaciones y pueda dañar la trayectoria. También en la parte de las otras instalaciones, como podemos ver en la imagen superior izquierda, convive sin ningún problema con los demás servicios que pueden ser de voz datos, siempre y cuando respetando las distancias o necesidades que tengan las demás instalaciones, sin que éstas se vean afectadas de manera perjudicial. Al igual, en zonas abiertas, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, se puede instalar en la parte de fábricas, que es donde comúnmente las vemos, áreas totalmente abiertas, o incluso en torres verticales de gran altura. Dicho esto, vamos a ver la parte de la norma mexicana que está enfocada más a la parte producto. Y esta es la NMXJ 148-2016. Esta norma, como lo comentábamos, está más enfocada a la parte del producto, es decir, las pruebas que debe de cumplir, de cómo se debe de presentar al mercado el producto, debidamente etiquetado, bien marcado, sus herrajes, accesorios, etiquetas donde podamos nosotros obtener información del código de la pieza, sus características eléctricas, incluyendo, en el caso de nuestra oferta Zucchini, pues viene la posición en la que debe de ir específicamente esa pieza dentro de la trayectoria o el trazo que se haya proyectado. Y como podemos ver en las imágenes, pues en el caso de la imagen del central superior, podemos ver que el cintillo azul, en el caso de nuestra oferta SCP, en esta vertical de instalaciones, pues nos indica la posición o ubicación del hilo puesto a tierra, es decir, nuestro hilo neutro. Y sucesivamente los otros conductores activos. También se puede apreciar en ella parte de lo que sería la etiqueta o el marcado, que nos indica brevemente, como guía mecánica, el ensamble o el proceso de ensamble de esta pieza respecto a otra, indicando sus torques, el sentido de ensamble y la colocación de las cubiertas a fin de evitar algún choque accidental con la parte viva, que ésta no debe de quedar expuesta en ningún momento y sobre todo al momento de la operación. En las etiquetas o en la etiqueta que vemos en la parte inferior derecha, nos indica el código, nos indica la parte de las dimensiones de la pieza, la posición donde va a ir, la trayectoria a la que pertenece, si es que tuviéramos más de una trayectoria proyectada. También nos indica la parte de la tensión máxima de operación a la que puede someterse, el cortocircuito máximo que soporta la pieza y su capacidad nominal o datos nominales como pueden ser la conducción de la pieza. Y por último, en la imagen donde podemos ver ahí el accesorio de suspensión o de fijación, este accesorio pues bueno está enfocado más a poder amortiguar o minimizar los efectos dinámicos. Como podemos observar, cuenta con todos sus herrajes, desde lo que es el bracket o la abrazadera, la tornillería, la parte de la suspensión a base de resortes y la ménsula que permite que la pieza no se desplace. Así como podemos ver en este ejemplo, las piezas que se suministran en el caso de nuestras ofertas, como es el caso de esta de SCP de Zucchini, pues vienen con una breve guía mecánica para que se puedan hacer los trabajos una vez suministrados los materiales en la obra. Seguimos. Ventajas. Como mencionábamos en un inicio, una de las ventajas principales es la eficiencia, aparte de la optimización de espacios. Hoy en día es algo muy crítico que debemos cuidar en el caso de los espacios, sobre todo cuando tenemos construcciones verticales de gran altura, edificios que constan posiblemente en los niveles inferiores de centros comerciales o plaza comercial, zona de oficinas, zona de departamentos, entre otros servicios. Aquí el tema que siempre nos hemos topado en la parte ya de aplicación en algunos proyectos que nos han invitado a participar es precisamente el tema del espacio. Cada vez la parte de arquitectura es más rigurosa en cuanto a la optimización de espacios y muchos de ustedes, los aquí presentes, les ha tocado vivirlo. Y algo crucial es precisamente las instalaciones, sobre todo porque aparte de llevar energía, tenemos que llevar otros servicios, tenemos que llevar voz datos o algunos servicios que requieran automatización, monitoreo, etcétera. Entonces, en el caso del electroducto, es una muy buena herramienta, una muy buena solución que se adapta a estos espacios tan pequeños. También la otra parte que tiene, una de las grandes ventajas, es la eficiencia. La eficiencia, ¿contra quiénes? Contra lo que hacemos de manera tradicional,
contra lo que serían los cables, ya sea monoconductores o armados del tipo MC, como lo cita la norma. Y esto por sus características, las bondades que tiene la barra contra lo que serían los hilos trenzados de un conductor. Todos sabemos que para poder seleccionar un alimentador o un conductor, tendríamos que seleccionarlo bajo dos criterios. Uno es la capacidad de conducción y la otra es su respuesta a las pérdidas, en este caso caída de tensión. Y en el caso de este ejemplo que vamos a ver de manera puntual para esta mañana, vamos a analizar un caso que un cliente nos compartió, pues obviamente sus datos de la parte del conductor que seleccionó para esta torre, y pues nosotros tomamos esa información para ver de qué manera se podía comportar la trayectoria en cuanto a la parte de caída de tensión, y aplicamos aquí una tarifa eléctrica actual, vigente en media tensión, para precisamente revisar cuánto es lo que me consume mi solución que hago con conductores, es decir, a cables, y la otra, cuánto me consumiría si yo lo hiciera con electroducto. Entonces, vamos a ver esta breve estimación que hicimos, este ejercicio. Y bueno, les platico, esta es una torre de departamentos ubicada en la Ciudad de México, consta de 35 niveles esta torre, y la torre se encuentra estructurada de la siguiente forma. En el sótano 1 contamos con 4 transformadores, 3 de los cuales tienen una capacidad nominal de 500 kVA, y la parte de lo que es la salida del lado secundario es a 220, 127. Y bueno, la estructura que tiene para distribuirse es que cada transformador abarca 9 niveles. El cuarto transformador, que es una excepción, por la cantidad de servicios que tiene ya en la parte última de la torre, pues el cliente decidió que fuera de un tamaño inferior, en este caso de los 300 kVA. Y de la misma forma, pues bueno, también lleva carga a 9 niveles. En este caso solamente vamos a analizar 2 de ellos. El primero, que va a tomar su carga desde el nivel 1 hasta el nivel 9, y el último, que es la tirada más larga, es decir, desde el nivel 27 hacia el nivel 35. A grandes rasgos aquí, la parte de las trayectorias comprendidas del nivel 1 al nivel 9 son conductores en calibre 3 ceros, y esto porque compartiéndonos la información, la exigencia del cliente era que la vertical o el alimentador de esa vertical no excediera el 2% de caída de tensión, y por tal motivo seleccionaron este calibre. Para el caso de los niveles 27 al 35, ahí hicieron arreglos de 2 conductores por fase, con conductores que van desde calibre 1 cero y el mayor de 2 ceros, es decir, 2 conductores de estos por cada una de las fases correspondientes. Y bueno, vamos a ver la parte de lo que sería la tabla. Aquí en el caso del primer transformador, es decir, el transformador de 500 kVA, que viene de lo que es el nivel 1 hasta el nivel 9. Como podemos ver en la tabla, vemos que la tensión nominal de operación son los 220 volts. La parte de lo que sería la corriente nominal del circuito la tienen estimada en 118.3 amperes, y partiendo de ello nos comentaron que es un solo conductor por fase con un calibre 3 ceros para poder dar la condición de que la caída de tensión no excediera del 2% por el recorrido que se tiene desde el sótano 1 hasta sus niveles correspondientes. Y bueno, tomando los datos que vienen en la tabla 9 del capítulo 10 de la norma, donde podemos ver que de acuerdo a los calibres podemos revisar cuál es la impedancia que tienen estos conductores, podemos hacer una estimación de cuánto es la energía que se puede perder por el simple hecho de tener energizada, valga la redundancia, esta trayectoria o esta vertical. Y bueno, aquí en la tabla, como podemos observar, de acuerdo a esa impedancia, se calcula la energía que consume el conductor. Sabemos que obviamente va a tener una cierta oposición. Y bueno, a partir de la tarifa que tenemos aquí, que es la GDMTH, que vendría siendo la versión anterior en media tensión, sería la HM, la horaria en media tensión, suponiendo que en este caso, si nosotros tuviéramos un sistema de gestión de medición de energía al interno, es decir,
yo no es tanto como ceder, sino yo no voy a montar una infraestructura donde mi electroducto va a ser mi sistema de distribución en baja tensión, que a través de medidores AMI o remotos yo pueda reportar a través de esa infraestructura a CFE los consumos por usuario. Aquí más bien el ejemplo está enfocado a que a mí la compañía suministradora me esté cobrando en media tensión y en la parte al interno de la torre, a través de una administración, ellos gestionen de manera local cada uno de los consumos de los distintos usuarios. Entonces, tomando esta tarifa y haciendo un promedio de entre lo que sería la tarifa base, intermedia y punta de dicha tarifa al mes de agosto, podemos promediar que el costo de kilowatt hora tiene aproximadamente un monto de 1.42 pesos. Es decir, si aplicamos durante el periodo del día, que serían las 24 horas, podemos ver en la columna de la extrema derecha cuánto sería el consumo por vertical, es decir, para la primer vertical que va del sótano 1 a nivel 1, podemos ver el monto correspondiente y de esa misma manera ver hasta el nivel 9. Al final del día, si queremos sumar esos costos o montos de energía que pudiéramos pagar, en dado caso de que solamente energicemos la trayectoria, se puede ver reflejado aquí, o la trayectoria incluso con las cargas. Ese es el consumo que nos representa el estimado. Y bueno, ahora, ¿qué pasaría con el caso del electroducto? En este caso, como podemos observar del cable, ya sea en este caso que es monoconductor, estamos llevando pequeños bloques de carga, es decir, flujos que no van a ser mayores a los 118 amperes por cada nivel. En el caso del electroducto, difiere un poquito el esquema, es decir, es una sola trayectoria que van a hacer desde el sótano 1 y va a recorrer toda la vertical hasta llegar hasta el nivel 9. Es por eso que en el caso de la columna donde dice corriente nominal, vemos precisamente toda la sumatoria de cada uno de los niveles y que aproximadamente nos da poco más de 1000 amperes hasta el punto del nivel 1. Y ahí podemos ver que es precisamente el punto donde tenemos mayor pérdida. Conforme vamos avanzando, es decir, vamos a ir quitándole carga a la trayectoria hasta terminar con toda la vertical hasta el nivel 9. En el caso de lo que serían las características de la barra, aquí nos enfocamos a las tablas de nuestro catálogo, que las mismas están de acuerdo a la norma IEC que le aplica, y podemos ver precisamente la parte de la impedancia. En este caso lo podemos ver que es por metro. Y bueno, ya haciendo el cálculo, la conversión para sacar la impedancia, afectándolo por la distancia de recorrido que lleva la trayectoria, podemos estimar también lo que es la parte de pérdidas de energía, y si le aplicamos la parte del monto que promediamos del cobro de esta tarifa en media tensión, podemos observar que para el primer nivel, obviamente por ser la pérdida mayor, tiene el mayor costo en cuanto a monto de pago de energía. Conforme vamos avanzando, vamos a ir obviamente quitándole carga de un orden de alrededor de los 118.3 amperes, como lo veíamos en la tabla anterior. Y como podemos ver, ese monto ver de manera gradual bajando conforme va subiendo cada entrepiso o nivel hasta terminar la trayectoria. Y bueno, podemos ver en la parte final de la columna derecha el monto que nos representa de lo que sería el costo total de la trayectoria. Si lo queremos ver de manera un poco más resumida, aquí tenemos esta siguiente tabla. Es decir, del lado izquierdo tenemos la parte de lo que sería el cable, la vertical con cable, las 9 tiradas que tenemos, sus consumos correspondientes, y la parte de lo que sería el electroducto. Si lo comparamos, podemos ver, y es algo lógico, que conforme va agarrando más altura lo que sería la torre, obviamente la pérdida o caída de tensión en el conductor convencional, pues obviamente va creciendo en una proporción. En el caso de la barra, es correcto, va subiendo la parte de la vertical, pero también a su paso va tirando poco a poco carga, y es por eso que vemos que en el caso de los montos, en el caso de la línea azul, pues vemos como uno se sigue incrementando al ir subiendo cada uno de los niveles, porque su recorrido siempre va a ser desde el origen, que es el sótano 1, hasta su nivel correspondiente, y en el caso del electroducto es una sola tirada, la cual paulatinamente va dejando carga a su paso.
y por eso podemos validar a través de las curvas, azul que es el cable y la naranja que es el electroducto, una separación o una diferencia donde podemos ver de manera gráfica la diferencia en cuanto al monto de un caso contra el otro. Dicho esto, podemos ver de manera general que efectivamente el electroducto tiende a ser una solución que, aparte de ser eficiente en la parte de espacios o que me optimiza de una manera muy grande el espacio, también me puede optimizar en la parte de lo que sería sus consumos. Y bueno, este es el caso del primer ejemplo, el caso del transformador 1. Vamos a revisar el transformador 4, es decir, la tirada más larga. La tirada que va desde el nivel 27 hasta el nivel 35, y como podemos observar aquí, para poder mitigar las pérdidas en caída de tensión de estos niveles, porque todos nacen desde el sótano 1, así está estructurada la torre, podemos revisar que ya tenemos arreglos de 2 conductores por fase, los cuales son de calibre 1,0 y de 2,0 respectivamente, conforme va tomando altura. Aquí obviamente la impedancia la volvemos a tomar de la misma tabla, se calcula basados o más bien traducidos a la distancia que está haciendo el recorrido de toda la trayectoria hasta cada uno de los niveles, y aquí podemos notar que ya la carga baja ligeramente, pasa de 118 a los 94 amperes en promedio en cada piso. Y bueno, afectándolo por la misma tarifa, retomando el mismo ejemplo, podemos revisar cada uno de los montos que me representa por nivel de cuánto sería el consumo que yo estaría pagando por el simple hecho de las pérdidas. Aquí nada más quisiera hacer hincapié en algo. En el ejemplo anterior o en la tabla anterior, por el recorrido que tiene la trayectoria, pues no nos veíamos obligados a colocar 2 conductores por fase. El hecho de que aquí ya coloque yo 2 conductores por fase, también va a implicar que mi consumo se va a elevar, porque ya tendría 2 impedancias que están consumiendo en este momento. Ya no tendría solamente una impedancia, como en el caso del ejemplo anterior. Y es por eso que vemos precisamente que el monto crece de una manera mucho más considerable respecto a al primer grupo de niveles o de servicios que tengo. Y bueno, analizamos aquí la parte de lo que sería el electroducto. Viene siendo un mismo electroducto de 1600 amperes, no se cambió la estructura en la propuesta, y tenemos las mismas cargas que son en promedio de 94 amperes cada una, y como comentábamos, vuelven a ser desde el sótano 1, desde la subestación, llega al nivel 27, y todo ese flujo de corriente llega hasta este punto, y en los niveles subsecuentes pues empieza a perder ese flujo, ya que se va dejando en cada uno de los entrepisos. De la forma muy similar, seguimos teniendo el mismo factor, no estamos llevando un arreglo de 2 buses, simplemente seguimos sobre el mismo bus, tiene la misma capacidad, nos está respondiendo, y si lo afectamos por los montos, podemos ver en la parte derecha los montos correspondientes, y es de esperarse. En el caso del nivel 27 es donde tenemos el monto máximo, porque ya hasta ahí llega todo el flujo de los 9 niveles, y conforme va avanzando, obviamente va perdiendo carga a su paso hasta irse a un monto muy bajo. Y vamos a ver de manera sintetizada la parte de lo que sería el comparativo nuevamente del cable del lado izquierdo y la parte de la barra del lado derecho, para el caso del transformador 4. Y como podemos ver en la gráfica, el cable de 1,0 hasta cierto nivel, que es donde se mantuvo, tiende a tener un aumento a la alza en cuanto al monto, pero en el momento en que hacemos el cambio, es decir, metemos un calibre de mayor tamaño, y son 2 conductores, que en este caso es el calibre 2,0, 2 por fase, tiene una leve recuperación o una ligera recuperación en cuanto a respuesta de caída, y es lógico, va a mejorar la caída de tensión, pero conforme vuelve otra vez a agarrar altura a la torre, hasta llegar al nivel 35, obviamente el monto va a empezar otra vez a subir en cuanto a pérdida y consumo, y la parte del costo de la energía. En el caso de lo que sería nuestro electroducto, pues obviamente en el nivel 27, que es donde llega todo el flujo, es donde tenemos la pérdida máxima o la mayor, hasta poder ir tirando cada uno de los niveles de la carga, y vemos que el monto empieza a bajar de manera considerable. Y bueno,
Aquí ya platicamos de lo que es una de las ventajas importantes, sobre todo en la parte de desempeño, sobre todo de eficiencia, que es un tema muy relevante, sobre todo porque representa pérdidas. Obviamente, al paso del tiempo, estas pérdidas pues, se reflejan en gastos que pues, va a generar la instalación. Dicho esto, vamos a ver la oferta que tenemos para el mercado nacional de nuestra oferta Zucchini. Y bueno, de manera general, tenemos una oferta amplia, como comentábamos al inicio de la plática. Una de las cualidades o de las tantas cualidades que tiene el electroducto, pues es su capacidad de conducción, y dentro de esa capacidad de conducción podemos encontrar una variedad de capacidades. Para nuestro caso de electroducto, podemos contar con capacidades que van desde los 25 amperes hasta los 6.300 en cobre y 5.000 amperes en aluminio. Y vamos a iniciar con nuestra oferta. Vamos a partir con la oferta de nuestro electroducto tipo LB Plus. Esta es la oferta más pequeña, o la familia más pequeña de nuestros electroductos. Como podemos ver, sus capacidades nominales son de 25, 40 y 63 amperes. Cuenta con derivaciones con capacidades desde 10, 16 y 25 amperes cada una. Tenemos dos configuraciones. Por su forma geométrica las hemos clasificado, o nuestra filial en Italia las tiene clasificadas como tipo A y como tipo B. La diferencia entre una y otra es que la tipo B, por su forma geométrica que tiene la carcasa, permite que se pueda colgantear directamente de la pieza la luminaria o algún servicio. Esta oferta tiene un grado de protección de base de IP40 y con algunos accesorios puede lograr un IP55. Es decir, se tiene que instalar solamente en interiores, no tiene capacidad para que se instale al exterior o donde algún ambiente pueda causar problemas dentro de la trayectoria. Se fabrica en cobre, para estas capacidades no tenemos la versión aluminio, y está enfocada para la parte de aplicaciones en oficinas, en hoteles, en deportivos, y como podemos ver en la imagen que se está presentando, está enfocada para la solución de alumbrado. Como podemos ver en la gráfica, es una nave industrial en la cual toda la iluminación está alimentada a través de estas trayectorias de electroducto, pero no solamente queda en la parte de iluminación, puede incluso colgar algunos servicios como son contactos y motores fraccionarios. Motores fraccionarios, ¿como de qué tipo? Pueden ser motores de extracción, puede ser para el área de baños o algún tipo de carga que no represente un valor mayor a un HP, en el caso de las cargas dinámicas. Seguimos. En la parte de la oferta MS, es nuestro electroducto en configuración 3 fases 4 hilos más pequeño, y aquí tenemos ya capacidades que van desde los 63 amperes hasta los 160 amperes, con derivaciones de 16 a 63 amperes. Es IP55 en cuanto a protección nominal se refiere, es decir, volvemos a la aplicación tipo interior. Se fabrican en cobre, y este es ideal para pequeñas industrias o pequeñas cargas donde no requerimos una demanda tan alta en cuanto a corriente, ni tampoco un esfuerzo dinámico en cuanto a cortocircuito. Como podemos observar, es una solución que se adapta bien para mesas de trabajo, líneas de producción, que es donde se ha tenido mayor éxito. Y esto tampoco limita que pueda incluso colocarse en la parte de construcción vertical. Seguimos. En la parte del electroducto TS, aquí digamos en la parte de esta familia rompe un poquito el esquema del electroducto o el concepto del electroducto, porque comúnmente cuando hablamos de electroducto hablamos que podemos tener escuadras perfectas, es decir, codos perfectos, codos a 90 o incluso distintos a 90 grados. En el caso del electroducto TS, es un electroducto que está más enfocado a cargas móviles. Esta familia TS tiene capacidades desde los 63 amperes hasta los 250 y también derivaciones en esa misma capacidad. El grado de protección aquí sí es IP20, es decir, no tiene que conectarse en la parte exterior, también en la parte de lo que es que sea susceptible a polvos o acumulación de polvos, también es susceptible a este tipo de daños o acumulaciones de polvos y pelusas. ¿Por qué? Porque está pensado para cargas móviles. Como podemos ver en la imagen, está pensada para alimentar ya sea grúas viajeras,
polipastos o mesas de trabajo donde yo requiera que el punto de contacto de suministro eléctrico tenga que desplazarse de un punto a otro. Accesorios, aquí, bueno, puede contar con accesorios como son los puntos de contacto móviles, herrajes para lo que es la suspensión, para la unión de piezas, también cajas de alimentación. Aquí sí tenemos curvas o radios de curvaturas que sí nos van a demandar para poder hacer los desplazamientos de las cargas al interior de nuestra nave o de nuestra instalación, entre otros accesorios con los que cuenta la familia TS, es decir, es un tipo trole. Seguimos con la parte de la familia MR. Esta es la familia ya de talla mediana, ya con capacidades que van desde 160 hasta 1000 amperes y derivaciones desde 16 hasta 1000 amperes, salvo algunos casos especiales. Su instalación es interior, es un IP55. Aquí sí ya se fabrica en lo que sería cobre y aluminio. Y una aplicación de ellas pues son hoteles, como estos tipos de hoteles business class, como podemos ver aquí en la parte de la imagen, que son pequeñas torres, pequeños hoteles, la parte de centros comerciales, construcción vertical, obviamente no de gran altura, por la cuestión de las pérdidas y también el aguante de la barra al nivel de cortocircuito. Aquí ya la gama o variedad de accesorios que puede contar, aparte de las cajas de alimentación, cajas de derivación, tramos plug-in, tramos ciegos, es decir, para solo alimentadores. Tenemos también un elemento especial que es una X, tenemos T's, podemos tener zetas o bayonetas, codos a 90 grados o incluso a un ángulo distinto al mismo, y también bridas de acoplamiento. Estas bridas, las cuales se pueden rematar debidamente a lo que serían envolventes, como pueden ser de tableros autosoportados, la parte también, si el gabinete de un generador tiene el volumen necesario y espacio suficiente para recibir la brida, se puede hacer. Gargantas de transformadores, ya sean en aceite o secos. Aquí la condición es simplemente tener el volumen necesario, entre otros herrajes que ayudan a la suspensión de las piezas y fijación de las mismas. Pasamos a la parte del electroducto SCP. Aquí ya tenemos capacidades que van desde 630 amperes hasta 5000 amperes en aluminio y desde 800 hasta 6300 en cobre. Las derivaciones con las que contamos, en el caso que son de ser enchufables, tenemos derivaciones desde 16 amperes hasta los 630. Derivaciones que van montadas en los puntos de unión de dos tramos rectos, tenemos una capacidad mínima de 125 y una máxima de 1250 para poder colocar un punto de derivación y sacar un servicio dedicado. Como les comentaba, ya aquí ya se fabrica en cobre y aluminio, y en esta gama, aparte de los codos, las zetas, las bridas, también contamos con otros elementos especiales como son elementos de dilatación térmica, es decir, en el caso de la norma, en el artículo 368, dentro de uno de sus apartados, cita que se deben de considerar estos elementos de dilatación térmica dentro de las trayectorias del electroducto. La norma lo establece que estos elementos deben ser colocados en tramos de cada 30 metros, es decir, los primeros 30 metros de mi trayectoria, suponiendo que mi trayectoria mide 80 metros, voy a tener que considerar dos tramos de dilatación colocados 30 metros entre sí. En el caso de nosotros como fabricante o como marca, nosotros sugerimos que puede ser colocado de entre 35 a un máximo de 40 metros. También otra de las piezas especiales con las que cuenta la oferta son tramos de transposición de fases, es decir, si yo en el tablero comúnmente acostumbramos que yo deba de tener de izquierda a derecha un arreglo de fases A, B y C, pero cuando yo llego a la vertical, tomando un ejemplo de una torre de departamentos o un edificio, yo deseo ver dentro de la vertical el mismo acomodo A, B y C, pero resulta que por cuestiones de trazo de trayectoria y el desarrollo de la misma, empieza por los codos a girarse, es decir, la secuencia de fases me queda CBA y yo requiero que sea ABC, puedo meter este tipo de elementos. Aquí nada más quiero remarcar que no es tanto la finalidad del elemento, hacer la transposición total de las fases. La transposición de las fases y de neutro obedece más a un tema técnico, es decir, cuando tenemos trayectorias de más de 200 metros, lo que buscamos es que la inductancia mutua entre fases sea lo más homogénea posible, y es por eso que cada 200 metros tendríamos que estar colocando un elemento de este tipo para que la inductancia mutua
entre las barras que están dentro de esta trayectoria, pues sea lo más homogéneo posible. Recordemos que esta solución, las barras van totalmente pegadas, lo único que impide que haya un arco eléctrico es el medio aislante que lleva el conductor a su alrededor en toda la trayectoria. A diferencia de las familias que vimos previamente, son familias donde la barra va desnuda, hay aire para que permita disipar la temperatura y también como medio dieléctrico, y aparte lleva unos separadores para que las barras no toquen la carcasa metálica. También contamos con otros accesorios como son la parte de las reducciones, es decir, si yo quiero reducir la ampacidad, está permitido, la misma norma lo permite en el 368. Si yo quiero pasar de una capacidad de 1600 a una capacidad de 800, puedo realizarlo con un accesorio especial que se puede cotizar aquí en planta. Y la única condición que nos establece la norma es que debemos de colocar un elemento de protección de sobrecorriente como mínimo. Entonces, aquí podemos ofertar ya sea con cuchillas fusibles para poder hacer esta reducción y proteger el punto de reducción, o en el caso de un interruptor termomagnético. Continuamos. Hasta aquí en esta parte hemos visto todo lo que es la parte que va al interior. Es decir, recapitulando un poco, vimos desde grados de protección que van desde el IP20 en el caso del tipo TS, en el caso del LB Plus, que es un IP40, hasta el IP65, que puede tener el caso del SCP, con algunas cubiertas que vienen a reforzar los puntos críticos, que son los puntos donde están los herrajes de conexión entre piezas de la trayectoria. Y bueno, derivado de las necesidades en los proyectos que hemos estado últimamente participando, nos invitan los clientes como ustedes, la exigencia de dar una solución para una instalación tipo intemperie, pues bueno, nace esta solución llamada RCP. Es una solución que va muy de la mano de la familia anterior o de la gama anterior, que es la SCP, con capacidades que van desde 630 amperes hasta los 5000 amperes en aluminio y de 800 hasta 6300 en cobre. Aquí ya la trayectoria o la pieza como tal ya no viene dentro de lo que sería una envolvente metálica como lo establece la norma. Aquí ya es una pieza o una trayectoria que va a estar envuelta por una resina especial, la cual le va a dar un grado de protección IP68. Este tipo de soluciones está enfocada solamente a alimentadores, es decir, no tenemos puntos de derivación, porque el simple hecho de generar un punto de derivación tendríamos que declasar o bajar su grado de protección, porque ya dependeríamos del grado de protección que tenga la derivación correspondiente. Es decir, ya no mantendría el IP68, que permite que sea totalmente intemperie. Y aquí en la parte de las características particulares de esta solución es que puede ir totalmente a la intemperie, es decir, puede estar expuesta a la lluvia, a la parte de la radiación solar, incluso responde en la parte de lo que serían algunos ambientes nocivos o algún tipo de atmósfera especial. Obviamente en la parte de los catálogos que más adelante vamos a proporcionarles la información, pueden ustedes ver cómo responde a lo que es estar inmerso en agua, estar inmerso en ácidos y en otro tipo de sustancias, este tipo de soluciones. Esta solución está pensada incluso para que pueda estar sumergida por periodos largos, si es que yo la llevo atrincherada, para poder pasar de mi subestación que está en el exterior hacia el interior de mi nave o servicio donde yo requiera colocar este tipo de soluciones. También cuenta con accesorios especiales, sobre todo que conviven o van muy de la mano con la solución SCP, y uno de ellos, el principal, como podemos ver en la imagen, en la parte superior izquierda, es un elemento de transición. Es decir, este elemento va a ser el cambio de un grado IP68 a un IP55 o 65 si es que yo lo requiriese con los accesorios necesarios, y lo cual hace que conviva o haya una buena sinergia entre lo que es la oferta SCP contra el RCP. Cuenta con accesorios como podemos ver, son codos, tramos rectos, el tramo recto más pequeño o más corto que podemos fabricar en nuestra gama de soluciones es de 1 metro, el más largo es de 3 metros, contamos con algunas setas, bayonetas, codos dobles o codos especiales, también bridas o bridas con un codo
especial para poder dar una solución cuando tenemos unas alturas entre lo que sería el techo del tablero y la altura del entrepiso, si es muy corta, podamos salir con nuestra solución electroducto, ya que una de sus bondades es precisamente lo compacto que es tanto esta solución SCP como la RCP que estamos presentando. Y bueno, incluyendo la parte de que puede ir directamente enterrado, se puede instalar. Aquí nada más quiero remarcar algo, que aplica un criterio muy similar a lo que son las instalaciones con conductores, que como son los cables que habitualmente conocemos, es si lo puedo instalar, en este caso de manera directa, la solución RCP, siempre y cuando el área donde esté esa trayectoria pues no sea susceptible a que pasen cargas muy pesadas, es decir, no la puedo considerar así si voy a cruzar el patio de maniobras donde sé que llegan todos los suministros de la instalación y los trailers o los camiones tienen cargas de hasta 60, 80 toneladas o un peso realmente considerable. ¿Qué va a suceder con mi trayectoria? Pues va obviamente a fracturarla o romperla. Es algo muy similar a lo que nos marca la norma en el caso de este tipo de instalaciones, que pues obviamente tendría yo que considerar un encoframiento basado en lo que sería concreto armado, hacer una trinchera que sea lo suficientemente robusta para soportar esa carga que va a rodar encima de ella, para proteger la integridad de cualquier daño físico de la trayectoria o de la pieza. Y bueno, vamos a pasar aquí a la parte de a platicarles un poquito de diseño. Esto obviamente, más que cotizarlo o ofertarlo a través de un catálogo o una serie de códigos, son soluciones muy a la medida, son trajes muy a la medida, y para ello Grupo Legrand y Beticino, como parte del Grupo Legrand, al igual que Zucchini, pues en este caso Grupo Legrand tiene una herramienta. Esa herramienta de diseño nosotros la conocemos al interno como PSZ. Anteriormente teníamos una versión ya un poco obsoleta y el grupo lanza recientemente una versión llamada PSZ5. Platicándoles de esta parte de lo que sería el diseño de lo que es el PSZ5, es un software interno de Grupo Legrand que nos ayuda precisamente a hacer las ofertas técnicas y también la parte de la cotización de lo que sería nuestra solución de nuestra gama de electroductos de la familia Zucchini, empezando desde lo que es el LV Plus, el pequeñito de 25 amperes como veíamos, hasta la familia RCP, que es de las más robustas junto con la familia SCP. Y bueno, vamos a ver la parte del PSZ5 de manera general. Yo sé que en esta mañana va a haber muchas inquietudes respecto a esto. Por la cuestión tiempo, es un poco complicado abarcar de manera puntual cada caso, pero podemos hacer después otro tipo de sesiones enfocadas a ello. Y como les comentaba, el PSZ5 es la nueva versión de este software desarrollado por Grupo Legrand, el cual me va a generar toda la información correspondiente a las trayectorias. No solamente me sirve la información para mí, es una gran herramienta que si la sabemos implementar o usar debidamente, nos va a proporcionar no solamente los códigos dentro de lo que es el software de modelado en 3D, de lo que serían las piezas, las dimensiones de las mismas, las cajas, sino que también puede convivir muy bien con plataformas como es un Excel, es decir, puedo exportar al Excel todas las piezas que yo generé en mi diseño, una a una, y me va a dar cada una de sus características, sus códigos, sus dimensiones, y en esta versión en específico genera información técnica, es decir, me va a generar la ficha técnica de las trayectorias que yo estoy considerando. Por decir un ejemplo, si yo tengo una trayectoria SCP de 1600 y tengo una MR de 800, me va a generar sus hojas técnicas correspondientes. ¿Qué voy a encontrar en esas hojas técnicas? Aparte que voy a encontrar un concentrado de cuántos codos tiene la solución que yo proyecté y la longitud de toda la trayectoria considerando cambios de nivel y de dirección. También me va a indicar las impedancias de lo que sería la barra, la parte de las reactancias, su capacidad nominal, su aguante máximo al cortocircuito, los pesos por metro lineal de la versión que yo estoy seleccionando, aparte de lo que serían todo el explosionado de los códigos o de los insumos. Pero también convive muy bien con la parte de AutoCAD. Es decir, yo puedo exportar, como vemos en la imagen, el modelado que yo tengo en la plataforma PSZ, la puedo exportar a mi plano en AutoCAD. Si yo generé el trazo de esta trayectoria partiendo de una polilínea en mi plano de AutoCAD, la va a exportar sobre esa misma polilínea.
La polilínea que exporta, perdón, la polilínea que importa de un inicio el software cuando estoy trazando, esa polilínea representa el eje de mi trayectoria en toda mi instalación. Al momento de importarla, la polilínea me va a pedir, obviamente, la coordenada referencia, la coordenada origen, y sobre esa coordenada va a ser todo el modelado. ¿Para qué? Para que posteriormente a la exportación, todo el bloque, todo el dibujo salga debidamente referenciado a esa coordenada y no se vaya a desplazar a un punto que yo no deseo. Aparte de colocarme los bloques e indicarme las acotaciones de cada pieza, indicarme la posición de cada pieza en la trayectoria que se dibuja, también puedo exportar un resumen de lo que serían las piezas que están contempladas dentro de la trayectoria. Puedo incluso exportar el listado de materiales dentro del plano. Es decir, si yo soy el residente de la obra, tengo toda la información para poder compartirla a mi personal técnico, es decir, oficiales, ayudantes, etcétera, para que ellos sigan simplemente el plano, la lista que viene indicada y puedan ubicar dentro del marcado de las piezas, como lo veíamos al inicio de la plática que nos exige la NMXJ, de que debe de venir debidamente marcada. Esa marcación que trae la pieza donde dice que la pieza tal o un codo tal pertenece a la trayectoria 1 en la posición 18, se ve replicada en esa información en el plano. ¿Esto en qué nos ayuda? A poder identificar correctamente la ubicación de cada una de ellas y a no tener inconvenientes en que la trayectoria no giró en el sentido deseado o no remató debidamente a la parte de los tableros o equipos que deseamos. Es por eso que es muy importante poder saber interpretar y tener esta información al momento de ejecutar los trabajos. Y también, si estoy en la parte de residencia de obra y deseo cobrar mi estimación, pues bueno, este tipo de información que me genera el software, pues me va a ayudar a poder hacer mis generadores de obra, porque tengo los códigos, tengo las dimensiones, tengo las características y puedo empezar a pasar mis estimaciones para poder capitalizar mi obra. En la parte de diseño, pues bueno, la persona que está en el escritorio diseñando este tipo de líneas, pues también le da un panorama ya más amplio de cómo van a quedar las trayectorias dentro de su instalación, y aparte que partiendo de ello puede generar ya un catálogo de conceptos el cual se puede meter a una licitación o un concurso correspondiente. Y bueno, dicha esta parte, voy a mostrarles también otra de las características. Como podemos ver, aparte del modelado, perdón, antes de seguir a la siguiente diapositiva, es la parte del Revit, de lo que es la parte de proyectos BIM. Esta necesidad nos los habían comentado ya en años anteriores clientes que estuvimos visitando y capacitando con la herramienta anterior que teníamos dentro del grupo. Nos externaron la necesidad de poder migrar o tener librerías en Revit. Digo, en este caso el Revit es uno de los softwares que más se utilizan o aquí más usados aquí en México y en varias partes del mundo, muy comercial en la parte de proyectos BIM. Entonces, derivado de esta necesidad nace esta solución del PCZ5. Es decir, este programa puede generarme los bloques que yo necesito o las librerías para la parte de Revit de cada trayectoria que yo vaya generando. De una forma muy parecida a la que hacemos de exportar del PCZ5 al AutoCAD, de esa forma parecida o similar se exporta a la parte de un Revit. Y vamos a verlo en el siguiente video. Ver en el presente video,
podemos ver cómo trabaja la herramienta e interactúa con la parte de AutoCAD. Y como les comentaba, también les puede generar el listado de materiales de lo que es la trayectoria que se va diseñando dentro de lo que es el software. Y ya obviamente ya podemos hacer una presentación de planos ya más detallada con el dibujo y con la parte de la información correspondiente. Y obviamente pues puedo generar el archivo correspondiente en mi carpeta de proyectos, del proyecto que se está trabajando en específico, hacer impresiones, ya sea en un PDF o llevarlo ya físicamente a un plano impreso. En la parte del Revit, que es el siguiente paso que vamos a ver dentro de lo que sería el video, es primero hacer una exportación a AutoCAD antes de mandarlo directamente al Revit. Y en el Revit, ya en un template que tiene específico lo que es el software, vamos a ejecutar la macro que tiene este template para que pueda hacer la exportación de lo que serían cada una de las piezas dentro de lo que sería la plataforma Revit. Ya si yo voy seleccionando cada una de ellas, puedo ver las características de la pieza, como son su capacidad, el código, sus dimensiones, los pesos y características técnicas de la pieza seleccionada. Como pueden ver, realmente es una herramienta muy gráfica, muy compatible con las plataformas que actualmente utilizamos para poder diseñar proyectos. Y muy bien, les agradecemos a todos su asistencia. Damos por finalizado el webinar del día de hoy y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Viticino.